Bueno, entonces nos vamos al apartado B, que ya es un apartado un poquito más de buscar algo que ahora vamos a explicar con lo que sucede aquí. Y es que dice, bueno, ahora cogemos las dos esferas y las ponemos en contacto. Y luego se colocan en las mismas posiciones. Podemos hacer dos cosas, coger las esferas y ponerlas en contacto directamente, ¿no? ¿Qué creéis que va a pasar si yo pongo las dos esferas en contacto? Que las cargas van a distribuirse por todo. Van a empezar a moverse las cargas positivas se van a ir hacia la parte negativa, las negativas hacia la positiva. ¿Y cuándo se acaba eso? Claro, esperemos que se acabe porque no podemos resolver el problema. Cuando haya el mismo número de cargas positivas y negativas en cada... Podría ser esa la condición, que haya el mismo número de cargas positivas y negativas, pero no es esa exactamente la condición. Es una condición energética. ¿Me explico? Vamos a suponer que en vez de haber cargas positivas y negativas, lo único que hay son electrones que son los que se van a mover. ¿Entendemos eso? Las cargas positivas en el fondo no dejan de ser un defecto de electrones y las cargas negativas no dejan de ser en el fondo un exceso de electrones. Vamos a ver que son electrones. ¿Vale? Que en la esfera de la derecha hay muchos electrones y en la de la izquierda hay pocos. No, al revés. O sea, si las negativas son un exceso de electrones Hay muchos. y las positivas son un defecto de electrones, las de la izquierda es el defecto. Hay menos en la izquierda. ¿Qué he dicho? ¿No lo has ¿Dicho al revés? Ah, bueno, no lo he dicho. No lo sé, ya no sé lo que he dicho. Si tú has escuchado otra cosa es que he dicho otra cosa. Bueno, sí, lo importante es que No, yo juraría que había dicho eso, pero que había dicho otra cosa. Pero me da igual. A la derecha más electrones, a la izquierda menos electrones. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando las pongamos en contacto? que se van aquí. Que los electrones se van a venir para acá. Pero se vienen para acá por el mismo efecto que hemos dicho antes. Porque hay una energía en... Es decir, que las cargas se van a mover hasta que el potencial, lo voy a llamar V1' de la esfera 1, y el potencial de las dos, vaya, pasé un cuadrado cuando quería poner otra prima, sean iguales. Ese es el potencial después de haberse unido las dos. Esa es la condición para que se acabe eso. Se acaba alguna vez, David, no es nunca, sino que se acaba cuando los potenciales sean iguales. Cuando el potencial en la esfera 1 y el potencial en la esfera 2 sean iguales. Se acaba la redistribución de las cargas, ¿vale? No cuando las dos tengan la misma carga, ¿de acuerdo? Aunque en este caso, ahora vamos a ver que como las dos tienen el mismo radio, a lo mejor también tienen la misma carga, ¿vale? Porque el potencial, le voy a preguntar algo, David. No, ya me has respondido. ¿Cómo se calcula el potencial en una esfera? Que no lo hemos visto. ¿Hemos visto cómo se calcula el potencial debido a una carga puntual? Lo pusimos ayer ahí, ¿lo acordáis? El potencial debido a una carga puntual era K por la carga partido por la distancia, al punto. Pero si se trata de una esfera, nos acordamos de lo que hacíamos con nuestra querida Tierra, que considerábamos que como si la carga estuviese concentrada en él, la masa estuviese concentrada en el centro. Luego, ¿cómo será el potencial en la superficie de la esfera? Según eso que acabamos de decir. ¿Cómo será V1'? ¿Será K por la nueva carga que tenga la esfera dividido entre su radio? Aquí la R pequeña de distancia la he convertido en el radio, ¿no? Porque como le pasaba a la Tierra, estamos suponiendo que la carga está concentrada en el centro. Y por tanto en la superficie R es igual a radio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Digo que para nosotros, para calcular el potencial, es como si la carga estuviese completamente concentrada en el centro de la esfera. Igual que ocurría con la masa cuando calculábamos el campo de la Tierra, debido al planeta, con su masa concentrada en el centro. Y contábamos las distancias desde el centro de la Tierra. Así que el potencial lo tenemos que contar aquí desde el centro de la esfera. Y si lo queremos calcular en la superficie, que es lo que estamos haciendo, tiene que ser R, distancia, igual al radio de la esfera. ¿Las cargas se van a mover todas a la vez? Si hay un movimiento dinámico. Pasa que, volvemos a insistir, digo yo, es que yo creo que aquí el problema es que como, no problema, sino que entendemos que las cargas positivas son unas cargas y las negativas son otras. En realidad las positivas ya hemos dicho que se deben a un defecto de cargas negativas, un defecto de electrones. Pero realmente solo hay electrones moviéndose por ahí. Pero bueno, puede interpretarlo como cargas positivas se van para allá y las negativas se van para acá, si quieres. Que no pasa nada, vale también esa interpretación. La realidad será seguramente un movimiento exclusivamente de electrones, seguramente. ¿Sí o no? Dime, Iván. El potencial en la superficie de la esfera. No queremos calcular el potencial, otra vez con el cuadrado, que pesado soy. ¿Qué es lo que crees que queremos calcular? ¿Qué es lo que nos pide el apartado? Nos pide la nueva fuerza. Entonces lo que queremos calcular realmente no es el potencial. ¿Qué queremos calcular? ¿Qué necesito para las fuerzas? Tengo ahí escrito, necesito las cargas. Entonces lo que voy a intentar averiguar qué es las cargas. O sea, mi objetivo aquí es aplicar esa condición de equilibrio para calcular las nuevas cargas. Porque ya hemos dicho que se trata de unas esferas metálicas donde las cargas se distribuyen por la superficie en el equilibrio electrostático. ¿De
Pero por eso hemos dicho lo de la esfera metálica y lo que pasaba con la superficie, porque si no, no tendría sentido que yo hablase ahora del potencial en la superficie. ¿Entendemos eso? Que es el mismo en toda la esfera, por cierto. El potencial se mantiene constante en toda la esfera, ¿vale? Por eso el campo es cero. Campo cero significa que el potencial no cambia. Si no hay campo, no hay cambio en el potencial. Entonces, en todo lo que es la esfera tendremos el mismo potencial. Hasta la superficie. A partir de la superficie ya empezará a disminuir. Pero me da igual, lo que me interesa es la superficie, que es la que pongo en contacto, ¿de acuerdo? Es lo que estoy poniendo en contacto. Así que la condición es igualar esos dos potenciales y despejar de ahí las cargas. Pero nos falta una ecuación. Tengo que calcular Q1' y Q2'. Una sola ecuación, dos incógnitas. No voy a poder. Me falta otra condición. ¿Qué condición creéis que puede ser la otra? ¿Qué me falta? Y se me va. Es un sistema aislado. Hay una propiedad que tiene la carga en los sistemas aislados. Bueno, eso sí, eso por supuesto, pero eso es un dato que me dan. R1 y R2 se va ahí ahora mismo, lo cual no va, fíjate, lo vamos a hacer ya directamente. Y K también. Y K también, así que lo que hemos dicho, Q1' y Q2' lo vamos a hacer iguales, pero porque los radios son iguales, si no, no sería así. Eso ya lo tenemos, pero nos falta otra condición. Y es que cuando las cargas se redistribuyen, la carga total que había al principio va a seguir siendo la misma que hay al final. No puede haber más carga ni menos carga, porque ese sistema lo consideramos aislado. Entonces, esfera, esfera, la 1, se hace una redistribución, pero la carga total es la misma. Así que las condiciones las escribimos y ya lo termino de resolver, ya sería una ecuación. Esto es otra vez el dibujo, estamos en el apartado B. Las condiciones serían esa que hemos puesto, y la otra condición es que la carga al principio, ¿no?, es igual que la carga al final. ¿Vale? Esto ya lo hemos sacado, lo voy a escribir, pues ya lo habéis visto, ¿no? Hemos llegado a la conclusión que Q1' es igual a Q2'. El potencial no prima y el no prima son los potenciales. En la superficie de la esfera. Después de unirla, las dos. Antes de unirla no le pondríamos la prima. Después de unirla le ponemos la prima. Ya, al tener esta condición y esta condición, ya podemos sacar quién es Q1', quién es Q2', ¿no? La suma de Q1 y Q2 entre 2. Es fácil, ¿no? La tengo, la suma sería 3 menos 9 son menos 6 entre 2, menos 3. ¿Vale? Es decir, que la... ¿no? Menos 3 ya lo puedo llevar a la fuerza y saco la fuerza, ¿vale? ¿Por qué son iguales que esto? No, porque las cargas son iguales separadas. No son iguales separadas. Ah, esto, el total. Tengo esa carga, 3 y menos 9. Cuando yo lo uno, el sistema ni le llegan cargas nuevas ni salen las cargas de él. Así que tiene que mantener la misma carga neta. Eso pasa siempre que el sistema está aislado, es una propiedad, ¿te acuerdas?, de las cargas eléctricas. La carga total de un sistema aislado permanece constante. Vamos a aplicar. una vez que hayamos la carga